como están los chicos hoy acá, vamos a hacer una dinámica. Hoy la vamos a hacer todos juntos. Les voy a pedir que cierren los ojos. Todos cierren los ojos. Y todos levanten la mano derecha. Y nadie abre los ojos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién no se ha quejado en el último mes? Que baje la mano. El que no se ha quejado en el último mes. ¿Ok? ¿Quién no se ha quejado en los últimos 15 días? ¿Quién no se ha quejado en los últimos 7 días? ¿Quién no se ha quejado en los últimos 3 días? Abra los ojos, no baje la mano. Abra los ojos. Ve al hermano que tiene al lado y dale mucho gusto, soy un quejón. Y eso somos todos, hermanos. Somos quejones. Y el texto de hoy, por medio de los siguientes 2 pecados con los que nos va a exhortar Pablo a través del ejemplo de Israel, nos demuestra esto, que mientras nos mantenemos con la actitud de la semana pasada, intentando acercarnos lo más posible al fuego para ver hasta dónde empieza a quemar, mientras estamos haciendo eso, estamos caminando por la vida, caminando de la mano del Señor, pero quejándonos constantemente. Y quiero recordarles el propósito de esta enseñanza. Vimos la primera parte, que era advertir a los creyentes contra la autosuficiencia espiritual. Y estamos en la segunda parte de la enseñanza, que es exhortarlos a vivir el pecado. Y no hemos salido de ahí. La semana pasada vimos 2 pecados. Hoy vamos a ver 2 y vamos a terminar ahí para la próxima semana, a ver cómo ciega la sección. La primera advertencia que vimos fue que los privilegios espirituales no garantizan la aprobación de Dios. Y vimos cómo todo este pueblo, mayor de 20 años, quedó tendido en el desierto por precisamente su pecado. Y la semana pasada vimos la segunda advertencia, que es en la que nos vamos a mantener hoy también, que es escarmienta por cabeza ajena, porque Dios castiga el pecado de su pueblo. Y en los primeros 2 pecados que vimos, en donde Pablo usa el ejemplo de la nación de Israel en el desierto, fue el pecado de idolatría, y vimos también el pecado de inmoralidad sexual. Pero antes de hablar de la idolatría y de la inmoralidad sexual, Pablo en el versículo 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para los corintios, que fue escrito y hoy sirve de ejemplo para nosotros, iglesia, hoy siglo XXI. ¿Con qué propósito? A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Las formas de pecado que Israel practicó en el desierto, hermanos, todas están asociadas a la codicia, a sus propios malos deseos. La semana pasada definimos codicia de una forma sencilla como desear intensamente algo hasta sentirse ansioso. Pero ampliamos esa definición cuando vimos que codicia es el deseo intenso de aquello que Dios no ha provisto o ha prohibido y que nace de una insatisfacción con su voluntad y con su provisión. Y esa es la codicia que tenía Israel. No estaba contento con que su Dios hubiera estado hablando con Moisés y no supieran nada, hacen un becerro de oro creyendo que van a adorar a Jehová. No están contentos con el hecho de que Dios ha dado su ley y les ha dicho no se mezclen con mujeres de otros pueblos, ni adoren a sus dioses porque los van a arrastrar. ¿Y ellos qué terminan haciendo? Metiéndose con las moabitas y siendo inmorales e idólatras. Y el pecado que vemos hoy no es distinto, nace de la codicia, nace de un corazón que está insatisfecho. Por eso, en tercer lugar, el tercer pecado es probar a Cristo. Dice el versículo 9, ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes.
Y quiero llevarlos a Números 21. Vamos a Números 21 para que veamos juntos la historia a la que Pablo está haciendo referencia. Números capítulo 21. Y vamos a leer solo los versos del 1 al 4. Números 21, versos del 1 al 4. Y dice así: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos. E Israel los destruyó por completo, a ellos y a sus ciudades. Por eso aquel lugar se llamó Horma. Y vean la gran victoria que el Señor les acaba de dar. Vean lo que el Señor acaba de hacer al entregarle a los cananeos en sus manos. 3 doritos después, versículo 4, partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable, refiriéndose al maná que habían estado comiendo por años. Versículo 6. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Y dice Pablo: ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Vean qué escena tan fuerte, pero tan característica de nosotros los seres humanos. Dios hace algo maravilloso por el pueblo. El pueblo había estado dando vueltas por el desierto, y de un momento a otro, después de ver a Dios hacer algo súper poderoso, se empiezan a quejar. Y empiezan otra vez a hacer algo que ya habían hecho antes. Lo están haciendo desde que leímos Éxodo. No hay alimento, no hay agua. Y no es que no había. Sí había alimento y sí había agua. Dios les estaba proveyendo. El problema es que no había alimento y agua. El problema es que ellos no estaban satisfechos con lo que Dios, con el alimento y el agua que Dios les estaba dando. Y eso lleva al pueblo a probar a Dios. ¿Cómo? Desafiando al Dios proveedor que estaba alimentándolos en el desierto, desafiando al Dios soberano, básicamente diciéndole: Señor, es que parece que usted no sabe dar otra cosa que no sea maná y agua. ¿Cómo es posible? Si yo en Egipto comía olla de carne, si yo en Egipto me comía el pescado frito del río Nilo, no de cualquier lugar. ¿Y cómo es posible que en este desierto solo tengamos maná? Y el pueblo, hermanos, literalmente prueba al Señor. Ahora, ¿qué es probar al Señor? Y lo que vemos a la luz del texto es que el ser humano prueba o pone a prueba a Dios con actitudes de incredulidad, queja, rebelión u orgullo, desafiando su carácter, paciencia o fidelidad. Este pueblo no solo se estaba quejando, lo habíamos dicho unas semanas atrás. Si usted tiene hambre y sed y usted sabe que hay un Dios todopoderoso, usted no dice: me trajiste a morir de hambre, a ti vas. Usted le dice: Señor, no tengo que comer y no tengo que tomar, por favor provee. Tú prometiste llevarnos a la tierra prometida y lo vas a cumplir. Yo sé que no nos vas a dejar morir de hambre. Ellos sabían eso. Pero es que no es una petición, es una queja, hermanos. ¿Qué están desafiando? La fidelidad de un Dios que había provisto hasta ese día para ellos en el desierto. Están probando la fidelidad, el carácter, la paciencia del Señor.
Esta palabra probando a Dios describe el pecado de no confiar en Él para su provisión o de no confiar en sus promesas. Piense conmigo un momento, a veces minimizamos la historia, pero ellos dicen, nos trajeron a morir al desierto, pero ¿qué había prometido Dios? Que los iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Dios lo iba a cumplir. No había razón para probarlo. No había ninguna razón para dudar de su fidelidad. No había ninguna razón para dudar de su paciencia. Pero la incredulidad y la queja ponen a prueba, la incredulidad y la queja del ser humano ponen a prueba a un Dios que es todopoderoso, un Dios que es fiel. Los israelitas no confiaban en que el Señor proveyera, pero incluso entonces, cuando Él proveyó, lo que hicieron fue despreciar su provisión. Y vean lo que dice otra versión: aborrecemos este miserable manjar. Versículo 5. ¿Ven que sí había comida? Pero estaban hartos de comer maná. No era suficiente para ellos. Y es interesante notar, hermanos, que Pablo en la carta a los Corintios dice: ni provoquemos al Señor. Esa palabra Señor, que se traduce como Señor en español, en griego es Christos. Pablo está diciendo: no provoquen a Cristo. Ya habíamos visto en Éxodo capítulo 13 y 14 que Cristo estaba presente ahí, ¿sí o no? Y ya lo había probado. Y Pablo le dice ahora a la iglesia: no provoquen a Cristo como ellos lo provocaron en el desierto. Porque ahí estaba Cristo presente con ellos, deambulando en el desierto. ¿Y cuál fue el resultado de probar al Señor, de literalmente ponerlo a prueba? Fueron destruidos por las serpientes. Y Dios una vez más demuestra su juicio a causa del pecado de una nación que seguía siendo incrédula, que se seguía quejando, una nación que seguía siendo rebelde y orgullosa y que seguía desafiando a este Dios santo, a este Dios justo. A veces somos muy rápidos para intentar justificar un texto como esto. Decimos: ay, pero no seamos tan duros con ellos, entendámoslos. ¿Cuántos años ya no tenían dando vueltas en el desierto y seguían comiendo el mismo pan? Y cualquiera se cansa de comer el pan. Y podríamos fácilmente minimizar el pecado de Israel e intentar ponerlo en términos modernos, que seguimos probando a Dios. Pero es que, hermanos, hay que recordar cosas importantes. Dios prometió llevarlos a la tierra prometida. En Números capítulo 14 ya habíamos leído cómo los 12 espías fueron a explorar la tierra prometida, y de los 12, 10 vinieron llenos de miedo y atemorizaron al pueblo. Solo 2 le creyeron al Señor, Josué y Caleb. Y Dios castiga que den vueltas 40 años en el desierto por la incredulidad del pueblo. Es que ellos estaban ahí por su propia consecuencia, por su propio pecado. Dios los había querido llevar a la tierra, pero seguían dando vueltas porque seguían dudando del Señor. No es la primera vez que están probando a su Dios. Lo que estaban viviendo los corintios no era diferente a lo que estaba viviendo Israel. La gente en Corinto quería probar a Dios. Dios, yo puedo ir a ese templo de ídolos y no pasa nada. Yo soy cristiano. Yo puedo ir a comer carne con esta gente idólatra y no pasa nada. Tengo la madurez para eso. Tengo la firmeza para no caer como ellos lo hacen. Era la misma situación y es muy probable que estuvieran yendo a comer carne sacrificada a los ídolos. Lo habíamos dicho en el sermón del capítulo 8. Hermanos, no todo el mundo tenía plata para comprar carne en Corinto. Y si para comer carne usted tenía que ir a un templo para satisfacer su apetito, ellos estaban dispuestos a hacerlo. Sin importar
si eso estaba poniendo a prueba al Señor, al quejarse de su provisión, al malagradecer la provisión que Dios estaba haciendo a sus vidas. Y por eso estaban llevando su libertad al extremo, para poder disfrutar de las cosas de este mundo, de las cosas que ofrece este mundo. Y por supuesto que los corintios también se estaban exponiendo a la severa disciplina de Dios. ¿Y cómo aplicamos este primer punto, familia? Nosotros no somos mejores que Israel y no somos mejores que Corinto, que la iglesia de Corinto. Somos iguales. Constantemente pasamos poniendo a prueba a nuestro Dios. Y decimos algo como así: a ver, Dios, sí, Dios, yo sé que tú eres bueno. Sí, Dios, yo sé que tú eres todopoderoso. Yo sé que eres un Dios fiel. Pero solo pan, Señor. Solo agua. Eso es todo lo que tienes para mí. Para eso me hice cristiano. Para tener que privarme de los deleites que podía tener cuando no estaba. ¿Saben qué es lo irónico? Echemos un poquito más para atrás en Israel para contextualizar mejor esto. Dios se acuerda del pueblo y manda a Moisés a liberarlo cuando el pueblo que gimió a gran voz de las grandes cargas pesadas que tenía en Egipto. Pero resulta que ahora están en el desierto y ahora resulta que era mejor Egipto. Era mejor Egipto, que era un Dios todopoderoso haciendo cosas sobrenaturales. Era mejor Egipto y la comida de Egipto que maná caído del cielo. Y nosotros muchas veces somos así. Le decimos a Dios: sí, tú eres bueno, eres poderoso, eres fiel, pero no es suficiente. ¿Por qué no haces algo más, Señor? Dios, ¿por qué me trajiste al desierto? Esto es lo que muchas veces decimos, a este tiempo de prueba. Hermanos, pasamos momentos de prueba, ¿cierto? Pero muchas veces ese momento, ese tiempo de prueba, nosotros estamos altercando contra el Señor y no nos damos cuenta que seguimos en prueba porque no queremos literalmente mortificar nuestro pecado. No queremos morir a nuestro pecado. Queremos seguir probando a Dios para ver si le logramos doblar el brazo al Señor, para ver si el Señor hace algo más. ¿Cuándo alguien ha podido doblarle el brazo al Señor, hermanos? Nunca. Y nos quejamos, probando al Señor, como si el Señor nos tuviera que demostrar que Él es fiel. Hermanos, Dios es fiel, amén. Él lo demuestra todos los días. Quien nos satisfaga su fidelidad y la forma en que es fiel, eso es otra cosa. Pero eso no es problema de Dios, eso es un problema de nuestro corazón. Pero Dios es fiel. A Dios no tenemos que probar. Dios sí nos prueba a nosotros para ver si nosotros sí estamos siendo fieles a Él. No lo tiene que buscar, pero si usted lee después de Deuteronomio capítulo 8, va a ver cómo Dios les dice: yo les llegué al desierto para probarlos, a ver si ustedes iban a andar en mis ordenanzas y mis estatutos. Dios estaba probando la obediencia de ese pueblo. Y Dios, por supuesto, que también está probando nuestra obediencia. Pero nosotros no tenemos que comprobar si Dios es fiel, porque Dios es fiel, hermanos. ¿Cómo nos cuesta reconocer la fidelidad de Dios y la bondad de Dios cuando nuestro corazón codicioso desea lo que otros tienen? Ese es el problema. El problema es la codicia. El problema es la insatisfacción con lo que Dios no ha dado o con lo que Dios ha prohibido, hermanos. Estamos insatisfechos, codiciando lo que otros tienen. Israel codiciaba a Egipto, los corintios codiciaban, los sacrificaban a los ídolos,
Y nosotros codiciamos múltiples cosas que nos hacen tener un descontento con Dios y lo pasamos probando constantemente. Y vuelvo a decir esto, el problema no es que Dios no provee, el problema es que nosotros no estamos satisfechos con su provisión. Y ese es el problema del corazón. Déjeme ilustrarle esto un poco con mi propia vida. Cuando el Señor, más o menos a los 29 años, empieza a llamarme al ministerio, yo tenía una alta resistencia a servirle al Señor, a servirle como pastor, pues le servían un montón de cosas, pero como pastor había una alta resistencia. ¿Y sabe por qué? Porque mi papá fue pastor. ¿Y sabe cuál fue mi experiencia como hijo de pastor? Que si usted es pastor, a usted no le va bien económicamente, a menos de que usted predique mentiras y la gente se las crea. ¿Y sabe qué? Yo tenía muchos anhelos y deseos, no malos en sí mismos, pero que yo sabía que con un salario de pastor era muy probable que no pudiera alcanzar. Y yo le decía al Señor, no, Señor, yo voy a seguir siendo ingeniero y voy a lograr lo que me propuse. Porque yo creía que mis planes eran mejores que los planes de Dios. Yo creía que mis deseos eran más importantes que los deseos de Dios. Yo creía que lo que yo podía proveer para mi familia era más fiel que lo que Dios podía proveer para ella. Lo creía con todo mi corazón. Y adivine qué hizo Dios. Me disciplinó. Y aquí estoy gozoso. Ya no tengo queja. Pero es que nos pasa así en la vida. Dios tiene que literalmente disciplinar a su pueblo para que su pueblo se someta a él, familia. Porque Dios como buen padre nos ama y no nos va a dejar como estamos. Dios no tiene hijos rebeldes. Dios es un Señor. Y Él como Señor se encarga de transformar a sus hijos. Pero la pregunta es, ¿realmente nos satisface lo que Dios está proveyendo? ¿Realmente nos satisface ver la fidelidad de Dios como Dios la demuestra siendo fiel? Otra definición que podemos ver de probar o tentar al Señor, como dicen otras versiones, en este versículo 9, es vivir de manera arrogante, pecaminosa o imprudente, mientras espera que Dios bendiga, proteja o no discipline. Tras de eso lo probamos y esperamos que nos vaya bien. Lo probamos y esperamos que no haya disciplina. Esperamos que todo siga igual. Porque tenemos un concepto de Dios que está rebajado por nuestros deseos mundanos y no exaltado por lo que la palabra de Dios dice que Dios es. Hermanos, yo a veces no sé cómo ser más enfático para que todos, me incluyo, entendamos esto. Usted sale a la calle o trabaja desde la casa o hace cualquier otra cosa, más horas diarias de lo que usted invierte tiempo con Dios. ¿Cómo usted va a conocer que Dios es fiel si este libro nunca se ha estudiado en su casa? ¿Cómo usted espera estar aprendiendo contentamiento y estando satisfecho en el Señor si este libro no es abierto en casa, no es leído, no es estudiado, no es meditado, no es memorizado? Ayer andaba en una conferencia y recordaban una frase de Spurgeon que decía que muchos creyentes tienen su Biblia en casa y tiene tanto polvo en la tapa por falta de uso que se puede escribir la palabra en el polvo condenación. Porque somos culpables de no confiar en la fidelidad del Señor y pasarlo probando porque no sabemos quién es Dios. Nos lo ha demostrado igual que Israel. Hemos visto cómo nos liberó del poder del pecado. Hemos visto cómo nos liberó de la influencia del mundo.
Hemos visto cómo ha provisto hasta hoy, no ha faltado nada en tu mesa. Hemos visto cómo hemos tenido trabajo, educación y demás cosas y seguimos probándolo porque queremos más de lo que Él prometió. Pero pretendemos que la vida cambie y que nuestro concepto de Dios cambie simplemente diciéndole, Señor, tú sabes, por favor, haz algo. Y el Señor dice, ¿quieres ser sabio? Témeme a mí. ¿Y qué hay que hacer para temer al Señor? Estudia su palabra. Deuteronomio 6, hermanos. Dios le dio su ley a Israel para que temieran en Él. Para que pudieran confiar en Él. Y no seamos ingenuos, por favor, por amor a Dios. Nada va a cambiar si nuestras vidas siguen probando al Señor. Y ojo, Israel no veía que probar a Dios estaba mal. Si usted se devuelve en la historia desde el Éxodo, hermanos, esto se repite una y otra vez. Y la disciplina de Dios se repite una y otra vez. Y uno dice, ¿cómo es que no aprendieron? ¿Por qué seguían, como decimos popularmente, poniéndose para que otra vez fueran disciplinados? Pero es que nosotros somos iguales. No aprendemos porque no estamos satisfechos en el Señor y queremos seguir codiciando y codiciando. Y ese es el primer pecado, probar a Cristo. Hermanos, por favor, no probemos a Cristo. Cristo ya lo hizo todo y lo dio todo por usted y por mí. No juguemos con probar al Señor. Y el segundo pecado que nos muestra el texto es murmurar contra el Señor, versículo 10. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ahora, definamos esta palabra murmurar, que es tan importante tener clara. Murmurar, hermanos, es quejarse o criticar como expresión de rechazo e insatisfacción. Voy a repetir eso, es quejarse o criticar como expresión de rechazo e insatisfacción. Y lo veíamos con la ilustración ahora. Todos nos quejamos. Es muy probable que si usted examine su corazón y yo el mío, no pasamos 24 horas sin queja, hermana. Porque queja no es solamente verbalizar la queja. Queja es cuando usted va al supermercado y está esa fila interminable y solo una caja abierta y usted hace. Bíblicamente el término en griego significa eso, un murmullo, una quejita. Porque la queja no es algo de la boca, es algo del corazón. Y si usted cree que no se queje, que no se queja, cuando usted va manejando y se le mete un carro, ¡ay! Dios lo bendiga. Sí, diga Dios lo bendiga que usted quiera, se quejó. Está murmurando. Hay un rechazo, una expresión de rechazo e insatisfacción por algo que no está pasando. Y en las historias del desierto, interesantemente, fue lo que Israel hizo en todo el camino. Murmurar, 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 murmurar y murmurar. Vea desde Éxodo 16:8, dice, y Moisés dijo, esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Hablando Moisés de él y su hermano Aarón. Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Déjeme instruir algo de una vez. Cuando usted y yo murmuramos, estamos murmurando contra Dios. El pueblo creía que estaba quejándose con Moisés y Aarón. Pero claramente Moisés le dice, no, ustedes no se están quejando contra mi hermano y contra mí. Ustedes están murmurando contra Dios. Se están quejando contra Dios, están criticando lo que Dios ha hecho. Y el problema de la murmuración, hermanos, era similar al problema de probar a Dios.
reflejaban esa tendencia que estaban teniendo los israelitas a con gran anhelo, con gran deseo, volver a mirar atrás hacia Egipto, deseando el pecado. Y lo mismo le pasaba a los corintios. Estaban en Cristo, pero querían volver a ver atrás, querían volver a ver los templos de los ídolos, lo que se comía en los templos de los ídolos, los actos inmorales que se hacían en los templos de los ídolos, y estaban deseando eso con todo su corazón. Y aunque no es sencillo saber cuál es el pasaje al que hace referencia Pablo para hablar de la murmuración, porque literalmente hay murmuración en toda la historia de Israel en el desierto, es muy probable que esta historia sea la que está en Números capítulo 16, 41, y vamos a ir allá. Números capítulo 16, versículo 41. Dice, pero el día siguiente, toda la congregación de los israelitas, ¿qué hizo? Agradeció, murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes son los que han hecho, o más bien los que han sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Y voy a hacer una pausa ahí. ¿Qué acaba de pasar? La familia de Coré, si ustedes ven versículo 20, lo que vemos es que la familia de Coré, de Datán y Abiram, habían murmurado contra Aarón y contra Moisés, una vez más. Coré era descendiente de Leví. Leví era la tribu que estaba a cargo, literalmente, de la tienda de reunión o el tabernáculo. Pero de la tribu de Leví, solo Dios había ordenado una familia para el sacerdocio, que era la familia de Aarón. Y Coré, siendo un levita que no era de la familia de Aarón, dice, ¿por qué solo ustedes median entre el Señor y el pueblo? Yo también lo puedo hacer. Y se rebelan, y murmuran, se quejan contra Moisés y Aarón, pero en última instancia se están quejando contra Dios que instituyó el sacerdocio por medio de la familia de Aarón. Aarón no se autonombró sacerdote, Dios lo nombró sacerdote y a su familia. ¿Se están quejando contra quién? Contra Dios. Y lo que pasa es que Dios destruye a la familia de Coré y de estos otros hombres, y literalmente es la historia donde la Biblia nos cuenta que se abrió la tierra y se los tragó vivos hasta el Seol. Y Dios habló y dijo, este es mi representante, este es el que habla conmigo. De aquí viene el sacerdocio. Y cuando el pueblo oye eso, es que exclaman esto que está diciendo el versículo 41. Ustedes son los que han sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Ahora, vea cómo la murmuración hace que se exageren las cosas. El texto dice que murieron 250 de la familia de Coré. Y ellos están diciendo, ustedes son la causa de que el pueblo haya muerto. La queja maximiza las cosas. Hace que las cosas se vean peor de lo que son. Porque hay mucha insatisfacción. Versículo 42. Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y vieron que la nube la cubría y la gloria del Señor apareció. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión, que era lo que Dios les había ordenado, que cuando descendía la nube tenían que acercarse a la tienda. Y vea lo que dice. Y el Señor, versículo 44, habló a Moisés y dijo, apártense en medio de esta congregación para que yo la destruya en un instante. Y Moisés y Aarón dijeron, sí, Señor, inmediatamente hazlo. No dice eso, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que aprender de la piedad de estos hombres que Dios llamó? Vea lo que hace Moisés. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros y Moisés le dijo a Aarón, toma tu incensario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor.
la plaga ha comenzado. Aarón tomó el incensario, como Moisés le había dicho, y corrió hacia el medio de la asamblea, pues vio que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Entonces se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coré. Murmuración. Vean todo lo que hizo una queja, hermanos. La tierra se abrió, se tragó vivas personas, el pueblo volvió a quejarse y el Señor envía una plaga y mueren 14,700 más los de Coré, casi 15,000 personas. Por la murmuración contra el Señor, por la insatisfacción contra el Señor, por criticar al Señor, hermanos, rechazarlo literalmente. Algo que no sabemos es a qué se refiere con el destructor. Muchos creen que se refiere al ángel que literalmente pasó en la 10ª plaga en Éxodo capítulo 12 y que probablemente se refiere al mismo ángel que literalmente trajo destrucción sobre los primogénitos y ahora está trayendo destrucción sobre el pueblo, pero realmente no sabemos. El texto no nos da detalles. Otra postura lo que considera es que el destructor es una representación del juicio de Dios sobre la desobediencia sin identificarlo específicamente. Y es claro lo que estamos viendo, es un juicio de Dios. Es la disciplina de Dios sobre el pueblo. Ahora, la pregunta es, viendo la queja constante que está teniendo Israel, ¿por qué Pablo menciona las murmuraciones? ¿Por qué la menciona para los corintios? Y como les dije hace un instante, es muy probable que los corintios no estuvieran satisfechos con la prohibición de comer en los templos paganos. Y obviamente había un gran descontento y había una queja, una murmuración contra Pablo, pero que en última instancia, ¿contra quién era? Contra el Señor. Porque Pablo no estaba instruyendo lo que él quería, hermanos. Pablo estaba diciendo palabra de Dios, estaba compartiendo la misma palabra inspirada del Señor. Y así como los israelitas se quejaban del liderazgo de Moisés, Corinto se quejaba contra Pablo, pero en última instancia era contra el Señor. ¿Y cómo aplicamos esto, familia? Ya vimos que la murmuración es insatisfacción con la voluntad soberana de Dios para nuestra vida y la vida de otros. Y que es un pecado que Él no toma a la ligera. Déjeme ponerle algunos ejemplos de cómo murmuramos contra Dios. El primer ejemplo es que nosotros nos acostumbramos a quejarnos por todo en la vida. Y le voy a poner ejemplos que yo mismo he sido partícipe de ellos. Que si está muy caliente, uy, qué calor está haciendo. Uy, no puede ser. Apenas para estar en el Cerro de la Muerte. Y si está muy frío y nos vamos para el Cerro de la Muerte, uy, qué frío. Qué frío. No, mejor bajemos a Cartago. Y usted llega a Cartago y resulta que ese día está soleado, no hay brumas. Ay, qué pereza, para nada vine a Cartago y se vuelve a la casa insatisfecho. Nada le satisfizo, ¿cierto? Murmuración, queja. Y no solo nos pasa con el clima, nos pasa con la casa. Ay, señor, es que esta casa es tan chiquitita. Y si alguien lo dice, ore por una casa más grande, no, porque hay que limpiarla demasiado. Queja, murmuración. Nos quejamos del trabajo, nos quejamos del esposo, de la esposa, el soltero se queja de la soltería. Y pasamos por la vida murmurando contra el Señor, que hizo el clima, el Señor que proveyó el trabajo, el Señor que proveyó la casa,
El Señor que proveyó el esposo y el Señor que provee la soltería, amén. Y nos quejamos constantemente contra Dios. ¿Y sabe cuál es el problema de la murmuración o la queja? Que la queja es contagiosa, hermanos. ¿Le ha pasado? Yo sé que la mayoría son muy tecnológicos, pero a veces cuando toca ir a hacer fila al banco, usted está en la fila del banco y misma escena, ¿verdad? Hay 6 ventanillas y una ventanilla abierta y el de la ventanilla hablando por el celular. Y esa fila no se mueve. Y entonces usted ve el que está de primero en la fila que empieza. ¿Para qué le pagan, no? Y cuando usted ve el segundo de la fila, sí, qué barbaridad. Y es como un efecto dominó. Llega hasta donde usted y usted se queda como, ¿qué hago? Y lo mismo que los demás. Ay, sí, que es que qué barbaridad. El lonto, ¿qué es esto? Y queja, queja, queja. Es contagiosa. No importa si la gente sabe qué está pasando, no, es contagiosa. Y estoy convencido que la razón por la que nos quejamos, hermanos, es porque como cristianos no estamos convencidos que Romanos 8:28 es una promesa para todo creyente, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a mí. Si estuviéramos convencidos de que Romanos 8:28 es una verdad para todos nosotros, ninguno de nosotros estaría quejándose, cualquiera que fuera su situación. Por más dura humanamente que nos parezca, no nos quejaríamos si estuviéramos confiando en Dios. Y en esencia, no es lo que no hacía Israel, no confiar en el Dios que lo sacó de Egipto. Y nosotros somos iguales. No confiamos en el Dios que nos ha rescatado y que está usando todo para su gloria y para nuestro bien. Muchas veces nos quejamos cuando queremos algo distinto a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y eso nos pasa en múltiples ámbitos. Aún nos pasa en la iglesia, hermanos. Vemos el texto, vemos lo que Dios instruye para la iglesia, vemos lo que Dios instruye para la adoración congregacional, pero nos pasamos quejando muchas veces de la forma en la que se hacen las cosas. Nos quejamos de lo que Dios ha dicho en su palabra y que los líderes tratan de discernir para que el pueblo de Dios la practique. Y al final lo que terminamos haciendo no es rechazando, no estamos hablando, hermanos, de diferentes estilos de liturgia, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas doctrinales. Estoy hablando de doctrina propiamente. Y cuando estamos insatisfechos por lo que Dios ha dicho en su palabra, no estamos diciendo, no estamos de acuerdo con Aarón y con Don Nani. Lo que usted está diciendo es, yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso es un problema. Porque muchas veces se murmura por cosas que a veces ni la misma gente está viendo que la Escritura dice. Y es un problema. ¿Por qué? Porque la murmuración empieza. Y entonces ya no hay dos corazones insatisfechos, ahora hay 3, ahora hay 4, ahora hay 5. Y va carcomiendo la unidad de la iglesia. Rechazamos la soberanía de Dios, familias. Usted sabe que rechazar lo que la Biblia dice es rechazar la soberanía de Dios. No es rechazar lo que un pastor dice. Es rechazar lo que el Dios soberano decidió revelar para que su pueblo pudiera obedecer. Y es un problema. Porque lo que terminamos mostrando es que no estamos contentos, que estamos insatisfechos. ¿Con qué? Con la soberanía de Dios, igual que Israel. ¿Y sabe cómo se llama eso? Pecado. No espere. Y yo tampoco tengo que esperar que Dios me bendiga y me deje sin disciplina si yo estoy atentando y quejándome constantemente contra la soberanía de Dios. No espere, hermano, que le vaya bien. Espere disciplina de Dios, porque Dios lo ama, amén. La disciplina es buena. No le estoy diciendo en términos negativos, la disciplina es buena. Pero muchas veces no medimos estas cosas. Nos quejamos por lo que Él ha establecido, igual que se quejaban contra Moisés y Aarón por lo que Dios había establecido.
Y por supuesto que también murmuramos y nos quejamos cuando la provisión divina no nos satisface. Hermano, y yo podría pasar toda la mañana intentando poner ejemplos específicos. Te toca ir a casa y examinar tu corazón. La vez pasada también hice la pregunta, ¿qué no te satisface de Dios? ¿Qué Dios no te ha dado que no te tiene satisfecho? ¿Qué Dios prohíbe en su palabra que no nos tiene satisfechos? Porque todos tenemos insatisfacción. Ninguno de nosotros se libra de la insatisfacción. Pero hermanos, yo lo que quiero animarlos es que si identificas que estás insatisfecho porque Dios te prohibió practicar algún pecado específico, tienes que correr a Cristo, no tienes opción. Cristo va a satisfacer eso que crees que necesitas, que no necesitas, porque el pecado te destruye. Pero si estás insatisfecho con cosas que Dios dice acá, tienes que doblar tus rodillas y estudiar este libro y ver lo que Dios dice y confiar en lo que Dios dice. No es lo que los hombres te dicen, confiar en lo que la palabra de Dios te dice. Tenemos que entender que cuando Dios nos prueba, hermanos, es para ver nuestra obediencia. Santiago dice que Dios no puede tentar, ¿verdad? Tentar es diferente de probar. Génesis 22 dice, probó Dios a Abraham. Deuteronomio 8 dice que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para probarlo. Dios, hermanos, nos está probando nuestra obediencia para ver si estamos caminando en sus caminos o no. Si queremos obedecer nuestros deleites, nuestros deseos, nuestros gustos, o si queremos obedecerlo a Él. Y como dije hace un instante, en última instancia, toda queja es contra Dios. Porque aún lo que creamos que no, hermanos, si Dios en su soberanía lo permite, nos estamos quejando contra Él. Y la pregunta que tenemos que hacernos también es esta. ¿Pensamos que nuestra voluntad es mejor que la voluntad de Dios? ¿Creemos que sabemos lo que necesitamos mejor que Dios? Porque si esa es nuestra situación, como lo dije hace un momento, definitivamente lo que demostramos es nuestra arrogancia y nuestra imprudencia al acercarnos a un Dios que es santo, un Dios que es poderoso, un Dios que nos provee, un Dios que es providente y cuida de nosotros. Y si seguimos pensando, al igual que lo pensaban los corintios que se creían fuertes, si seguimos pensando que podemos ignorar la voz de Dios e ir en pos de nuestros deseos y no caer, hermanos, estamos muy equivocados. Por eso el texto dice, vea que el que esté firme, que no caiga. Y eso lo vamos a expandir la próxima semana si el Señor nos da vida. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo me veo reflejado en alguno de esos pecados? ¿Qué hacemos, iglesia, si estamos practicando el pecado? Correr a Cristo, hermanos. Tenemos que correr a Cristo. Porque Cristo es el único que puede liberarnos de nuestros propios deseos. Pablo le decía a su discípulo Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sabe cuál tiene que ser una buena oración para nosotros esta mañana? Sí, que Dios nos libre de hacer nuestra propia doctrina. Que Dios nos libre de ponerle a esto doctrinas que esto no tiene. Pero una buena oración es decirle al Señor, sí, líbrame de la falsa enseñanza, pero líbrame de mí mismo, porque soy un pecador. Y te necesito desesperadamente todos los días. Y cuando digo que te necesito, es que necesito depender de ti todos los días para poder correr a Cristo y no correr al pecado, para poder estar firme en Cristo y no creerme firme en mí mismo, porque eso me lleva a la caída,
para poder aprender del ejemplo de Israel, hermanos. ¿Qué es lo que el texto nos está poniendo hoy enfrente? Seríamos unos necios, insensatos, si no prestáramos atención a la instrucción de Dios. Seríamos insensatos si vemos historia tras historia y la enseñanza que hay contenida en ella y no hacer nada hoy. Hoy es el día que necesitamos correr a Cristo. Hoy es el día que necesitamos decirle, Señor, necesito depender de tu gracia. Hoy es el día que, al igual que el salmista en el Salmo 119:9, pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sabe qué es interesante del salmista? Cuando él pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué está asumiendo? Que está sucio. El salmista no se ve limpio a sus propios ojos. Y nosotros no tenemos que vernos limpios a nuestros propios ojos. Tenemos que ver la justicia de Cristo, tenemos que ver el carácter de Cristo y anhelar ser conformados a la imagen de Cristo. Porque, hermanos, si no nos exhortamos a evitar el pecado, vea que son 4 nada más que da esta lista. Hay muchos más. Pero si no nos exhortamos unos a otros a evitar el pecado, no vamos a poder, como vamos a ver la próxima semana, la fidelidad de Dios. Y si no vemos la fidelidad de Dios, ¿sabe qué pasa? Efecto dominó, hermanos. Que Dios nos libre para que podamos glorificar